Excelente, bienvenidos al episodio número 3 de La Capirotada Podcast, porque la vida tiene diferentes sabores. Endúlzatela con esta capirotada. Bienvenidos sean todos ustedes, gracias por conectarse con nosotros en esta noche. Les pedimos que compartan porque el día de hoy vamos a tener información muy importante, como en todos los episodios, con invitados muy especiales que la verdad suman cosas muy positivas a nuestra vida, Magnolia. Sí, la verdad que sí, Zain, es un placer estar aquí en el episodio número 3. Episodio número 3 ya en este 2024. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada que la tenemos desde Ecuador. Y ella es Cristina Schoes. Ella es máster en educación, es especialista en liderazgo, en enneagrama, en gestión del talento, es graduada del método Silva y es coach estratégico y certificada también en numerología. O sea, tiene una larga experiencia y bueno, también posee experiencia docente universitaria en mentorías de autoconocimiento, en coaching y en actividades de bienestar. Es también miembro de la Sociedad Argentina de Enneagrama. Es autora de Resignificando lo Vivido, un libro de resiliencia para corazones rotos a través de los principios herméticos, y se dedica también a la consulta personalizada, a conferencias, a cursos y a talleres. Así es que, ¿qué tal, Wow, así o más bonito, Cristina. ¿Verdad? Bienvenida a La Capirotada. Muchísimas gracias. Feliz de estar acá con ustedes para compartir estos temas que son tan importantes y que a veces no se les da el espacio que merecen, ¿no? Definitivamente, Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad es que hay muchas cosas que aprender. Yo creo que aquí vamos a estar tomando nota de lo que nos vas a compartir el día de hoy, pero algo bien importante, Cristina, que platicábamos, y es la importancia del autoconocimiento. Platícanos un poquito más acerca de esto. Mira, para los griegos el autoconocimiento era la respuesta a todo. De hecho, estaba inscrito en el templo de Apolo como una respuesta a todas las interrogantes. Conócete a ti mismo. Era respuesta a todo. ¿Por qué? Esto tiene varias aristas, pero vamos a partir de la premisa elemental de los griegos. Bueno, elemental suena como básica, pero en realidad no es nada básico, ¿no? Sino, me refiero a que es como una piedra que sostiene muchas cosas, una base importante. Ellos decían que conocerse a sí mismo propicia mejores ciudadanos y por ende mejores gobernantes. Entonces, digamos que esto es como un efecto de dominó. Cuando comienzas a conocerte a ti mismo, con tus fortalezas, tus debilidades, tus talentos, tus dones, tus luces, tus sombras, tu armonía o desarmonía, tú puedes aprovechar lo mejor de ti y ser una mejor persona, ser una mejor versión de ti. Si cada uno de nosotros hiciera esto, entonces esto va a incidir a largo plazo en la sociedad. Y por esto ellos decían que mejores personas hacen mejores ciudadanos y en consecuencia mejores gobernantes. Entonces no es un tema menor, realmente es un tema medular. Sin embargo, mucha gente piensa que esto, lo escucho por ahí decir así en inglés, esto es un rabbit hole, un hoyo de conejo, es decir, un lugar profundo donde te metes, misterioso, donde no sales, y como que si estuvieras en un lugar oscuro. Es decir, algunas personas le dan una connotación totalmente negativa al tema del autoconocimiento y el desarrollo personal, sin darnos cuenta pues que tiene muchas aristas y que tiene muchos beneficios a largo plazo. Cristina, yo tengo una pregunta ahorita mencionando esto del autoconocimiento. ¿Por qué crees tú que las personas sienten tanto miedo, tanto temor de enfrentar sus miedos, sus sombras, como tú lo mencionas? ¿A qué se debe? Bueno, yo pienso que cuando las personas se están enfrentando a algo que no les gusta, es también una reacción normal de ver algo que quizás no estabas preparado para ver, que quizás no eras capaz de ver,
que quizás no eras capaz de reconocer y asusta. Es mira, como quizás verte al espejo desangrado o moreteada la cara y te asusta ver algo que no eras capaz de ver. Creo algo de ti mismo. Imagínate. Sí, algo de ti mismo. Imagínate estar en el espejo y verte tú con esas heridas, con esa, como lo dice Cristina, con esas ensangrentadas, imagínate. Sí, es fuerte. Es un impacto, es un impacto. Miren, esto me recuerda a alguien que había tenido una experiencia con psicodélicos. Me decía que le habían recomendado que al tener la experiencia psicodélica con hongos de psilocibina, no se mirara al espejo durante la experiencia, porque no iba a haber cosas en él como que sus imperfecciones se iban a aumentar, como que todas las cosas, granos, manchas, todo se iba a amplificar, iba a tener un impacto muy fuerte al verse en el espejo. Y después otra persona me comentó lo mismo. Entonces, es así verse las sombras, es mirarte al espejo y ver todo lo amplificado, todo lo que no veías. Y esto impacta, esto asusta. Sin embargo, yo ya en mi experiencia teniendo tantos consultantes, yo siempre les digo, no tiene nada de malo verse las sombras. Es lo que somos, es lo que somos, es parte de lo que somos, pero ojo, no nuestra verdadera esencia. Nosotros tenemos que aprender a abrazar nuestras sombras, reconocerlas, pero con el fin no de anclarse en ellas, sino de buscar una mejor versión, porque toda debilidad puede convertirse en una fortaleza si la trabajamos. Asimismo, toda fortaleza puede convertirse en una debilidad. O sea, es de doble vía el asunto, ¿no? Entonces no hay por qué asustarse de verse las sombras ni sentirse mal. No hay que darle un juzgamiento al hecho de observarse. Simplemente verlo tal como es mí. Sí, yo soy así, tengo esta debilidad, tengo esta sombra. Bueno, ¿qué hago para potenciarlo y llevármelo para el otro lado, hacia la luz, convertirlo en una fortaleza? Se puede. Pero aquí viene el asunto, que luego de que te da miedo verlo, te da pereza volverlo a ese lado armónico, a ese lado de luz, llevarlo a volverse una fortaleza, da pereza. Es la verdad, da pereza. Yo he tenido consultantes que han hecho muy buenos trabajos luego de haber pasado por procesos de autoconocimiento porque se comprometen y no tienen nada de pereza. Vamos, con todo, hasta la meta. Pero otros no. Reciben sus informes, sus resultados, luego de un tiempo ni siquiera volvieron a leer el informe o nunca lo leyeron, se quedan solo con la retroalimentación que les he dado vía Zoom, porque hago dos formas de devolución de resultados. Lo hago por vía oral, Zoom, y luego mando un informe escrito. Muchos se quedan solo con la entrega Zoom y no van a la lectura, pero los que hacen todo su proceso y luego pasan a la acción tienen resultados. Entonces, es una cuestión de voluntad. No tener miedo y luego de voluntad para volver eso que no nos gusta en una parte positiva, una parte de luz. Sí, es que como dicen por ahí, puedes llevar el caballo a tomar agua, pero no lo puedes forzar a obligar a que tome agua. Entonces, muy... Correcto. Es correcto. Y el mismo proceso de conocerse tiene que ser voluntario. Porque a veces yo he escuchado gente que dice, yo quiero que mi hermana, mi primo, mi esposo lo haga. Sí, pero si esa persona no quiere, tú no puedes forzar a esa persona. Tiene que querer. Eso es el principio fundamental. Debe querer. Y todo luego fluye normalmente si la persona tiene esta voluntad de querer empezar el proceso. Y herramientas de autoconocimiento hay muchísimas, muchísimas. Yo trabajo con el eneagrama y con la numerología, las dos herramientas. ¿Por qué? Bueno, conecté con ellas dos inicialmente, sé que hay otras, quiero explorar otras también y de hecho las he explorado para mí misma, pero para mis consultantes por el momento estas dos. Y he descubierto que cada herramienta son como piezas de un rompecabezas. O quizás como este juego que se llamaba antes Tetris, no sé cómo se llama ahora, creo que tiene otro nombre, donde van calzando las piezas y todo va adquiriendo sentido. Así son las herramientas de autoconocimiento. Entonces, yo trabajo con estas dos, pero a medida que he ido aprendiendo de otras, me doy cuenta que se compaginan, que coinciden en muchas cosas y también que aportan información nueva. Entonces es súper interesante. Y
En el caso de eneagrama y numerología, estas dos herramientas son ancestrales. El eneagrama tiene 3000 años de antigüedad, se cree que quizás más, viene de la tradición oral de los sufis, y la numerología también es muy antigua, y aunque las dos herramientas involucran números, no son iguales, no son equiparables. Y hacer un informe de autoconocimiento implica todo un análisis, analizar las dos herramientas, y la información que se obtiene es increíble. Incluso podemos llegar a obtener con el análisis de estas dos herramientas información para posteriormente hacer terapias, por ejemplo, de constelaciones familiares. Muchas veces en los resultados sale que el consultante tiene algún problema que resolver con el papá o con la mamá o con los dos. Y ustedes me dirán, no, pero todos tenemos problemas con papá y con mamá. Sí, ok, todos tenemos quizás algún tema que resolver, pero cuando al consultante le sale esto muy particular y muy marcado, significa que es un desafío, que no solo es algo allí por resolver, es un desafío. Entonces, las dos herramientas te proporcionan información para que la persona pueda tomar decisiones, no solo que se observe, sino que tome decisiones. Y hasta el momento, como le comentaba a Marisol en la llamada que hicimos, en la conversación que tuvimos antes de este contacto, muchas veces ya no solamente trabajo con individuos, con personas individualmente, sino con parejas y con familia, porque resulta ser, y esta es la parte que a mí me parece preciosa, que cuando hago un estudio de pareja o cuando hago un estudio de familia, resulta que la pareja o la familia a veces comparten los mismos desafíos. Entonces, supongo ustedes deben haber escuchado el tema de la ley del espejo, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Yo diría que ese nombre está mal puesto. Yo más bien le pondría como la ley del monitor. ¿Por qué la ley del monitor? Porque cuando te dicen la ley del espejo y tú le explicas a alguien esto, por más que se lo expliques dibujado, la persona, si está en una crisis y un conflicto, no lo entiende, y más bien hasta se puede enojar y decir, ¿cómo? Vamos a poner un caso así extremo, realmente extremo. Si estás siendo agredida, digamos que estás siendo agredida por tu esposo o por tu papá, no sé, físicamente, entonces que alguien venga y te diga, es que la ley del espejo, lo que está dentro es afuera y tú es una proyección de ti. O sea, quieres matar a la otra persona que te diga una cosa tan tonta porque tú no te estás golpeando a ti misma ni tú golpeas a nadie. Entonces no tiene sentido. Pero la ley del monitor, o sea, diciéndole la ley del monitor, tiene más sentido porque es una pantalla que está ahí para que tú observes algo que tienes que cambiar. Vamos a poner el caso de la violencia. Aquí es una falta de respeto, ¿verdad? La otra persona está golpeando, bueno, golpeando en el caso más extremo, pero digamos que es verbalmente. Si es verbalmente y tú permites eso, que te están agrediendo de alguna forma, ¿qué significa lo que tienes que hacer? Tienes que buscar una manera de poner un límite. Y a veces el límite puede ser sencillito, como decir, hasta aquí, tú no me tratas más así. O en otros casos es irte, en otros casos es poner una denuncia, en otros casos es decírselo a alguien y pedir ayuda. Pero la persona agredida muchas veces no hace nada. Entonces el monitor está ahí para que tú aprendas a poner límites, porque ocurre que si no lo haces, tú vas a otro sitio y recibes las mismas agresiones. Y las agresiones pueden ser múltiples, pueden ser físicas, pueden ser verbales, pueden ser de todo tipo. Entonces, en ese caso tan extremo, la lección es poner límites. El monitor está ahí para que tú pongas límites. Y muchas veces no solo viene de afuera, viene de adentro, porque la persona a veces también se automaltrata, de alguna manera, con los pensamientos, con las cosas que se dice, con ese diálogo interior. Entonces, esto es lo que realmente, cuando uno dice que las otras personas son nuestros maestros, esto es lo que se trata de explicar. Cuando tenemos un vínculo, sea cual sea, la otra persona con su comportamiento nos muestra algo que nosotros tenemos que superar y aprender. Pero cuesta mucho entender esto, sea como sea que se llame, la ley de espejo, monitor o esto del maestro, es duro de entender, sobre todo cuando uno está en el ojo del huracán. Pero créanme que realmente hasta este momento, en mi experiencia, lo que yo he visto, realmente a mí me impresiona la precisión de los aprendizajes
que tiene que aprender este grupo o esta pareja, cómo confluyen y no falla. Una vez que uno entrega los resultados, la gente está, ¿cómo puedes saberlo si tú no estás viviendo nuestras vidas? Bueno, dicen que los números son el lenguaje de Dios. Porque como les decía, ni enneagrama ni numerología, aunque implican números, no son lo mismo, pero son un lenguaje que uno tiene que aprender a interpretar. Y en esa interpretación se obtienen tantos resultados que son tan enriquecedores para la vida que la gente termina impresionada. ¿Cómo sabes? Es como a veces en algunos casos es tan cercano a la realidad que la gente cree que uno tiene una bola mágica o algo así, pero en realidad es interpretación. Piensa que eres psíquica o algo así, ¿verdad? Sí, pero no para nada. Simplemente es análisis de resultados. Es un análisis y por eso me encantan las dos herramientas, porque mientras más información, mejor y mayor interpretación de la situación que está sucediendo. Hace poquito tuve una situación bien particular, unas parejas que atendí, y era increíble cómo los aprendizajes así confluían, así, tal cual. Y ellos estaban ahora en una crisis, realmente estaban decidiendo separarse, y yo como mentora de autoconocimiento y coach, por supuesto que no puedo decirles qué hacer, y ellos como que querían un poco que les diera la solución, ¿no? Dinos qué hacer. Sí, dinos qué hacer. ¿Tú nos vas a decir qué hacer? No, yo no puedo decirles qué hacer, porque ustedes son totalmente capaces de tomar una decisión. Sus propias decisiones. Cristina, por ejemplo, para una persona para las personas que nos están viendo en estos momentos, que se preguntan, bueno, ¿qué es el enneagrama? ¿Qué es la numerología? Digo, creo que últimamente he escuchado mucho hablar de la numerología, pero esto del enneagrama es nuevo para mí. Te soy sincera, cuando Vero me comentó acerca de ti, me dijo, ella es experta en enneagrama, y dije, ¿qué es enneagrama? Y me puse a investigar. De hecho, creo que en una ocasión me tocó, esto fue en México, me tocó tener una entrevista de trabajo donde no sé si es exactamente este método, pero te hacen este tipo de preguntas como para saber qué tipo de personalidad tienes. Platícanos un poquito más acerca de cómo funciona el enneagrama. Bueno, el enneagrama es un sistema. En realidad, muchas herramientas de autoconocimiento son un sistema, ¿ok? Pero vamos a referirnos al enneagrama. Es un sistema de 9 atributos. Y estos atributos están presentes en el ser humano. Cada uno representa algo. Ya mismo les explico de qué se trata cada atributo. Entonces, en el enneagrama normalmente hacemos un test. Este test parece muy psicológico, así, muy científico, pero en realidad el enneagrama tiene unos orígenes místicos porque viene de la tradición oral de los sufis. Entonces no es solamente enneagrama de la personalidad como muchísima gente lo conoce, sino que también es enneagrama para la vida. Es una herramienta, sí, que puede tener mucha incidencia en la psicología, en el coaching, pero también es una brújula, es un camino espiritual. Realmente el enneagrama sirve para que tú vayas a un camino de evolución donde pases de una conciencia desintegrada a una conciencia integrada, que pases de la sombra a la luz. Pero ojo, aquí viene algo importante. Nadie está 100% luz ni 100% sombra todo el tiempo. Recuerden que también tenemos una cotidianidad que pues a veces podemos tener un mal día, o en momentos de crisis podríamos sacar a pasear a la sombra. Pero la idea es que esto ocurra cada vez menos, y que cuando ocurra, el tiempo que estás en sombra o en conciencia desintegrada sea mucho menor. Entonces, el enneagrama es un sistema, y luego de hacer este test, nosotros identificamos la esencia en conjunto con el consultante. La esencia es como la médula espinal, donde van a pasar los otros 8 atributos, ¿ya? O si lo queremos explicar de otra manera. ¿Perdón? Digo, este es un tema muy largo, Cristina, un tema que requiere, pues no sé, podríamos estar platicando, porque digo, mencionas, son 9 y mencionas uno y dices los 8 y digo, wow, los otros 8 todavía que faltan. Entonces, sí, es un tema muy largo. Es extenso, pero yo creo que podría explicarles como para que lo entiendan la médula, ¿no? del enneagrama. Entonces,
Para explicarlo de otra forma, la esencia de la persona, digamos que es como uno de estos smoothies o como batidos de frutas, donde tienes muchas frutas, ¿verdad? Pero hay una fruta que le aporta el jugo, ¿cierto? Porque si no, no rueda la licuadora. Entonces, esa es la esencia, eso que le da el agua, el jugo, y que tú dices, sí, definitivamente la fruta que predomina es esta, la que le dio el agua, porque es la que tiene más, ¿verdad? Y las otras están en menor porcentaje, ¿verdad? Así Correcto. es el enneagrama. Digamos que tienes tu esencia, tu fruta principal y tienes otras 8 que te aportan. Entonces, la calidad del batido de este smoothie va a depender de la calidad de la fruta y de la cantidad de la fruta. ¿Me explico? ¿Ok? Y Sencillo, ajá. ese resultado es la personalidad. Sin embargo, hay personas que no comprenden bien el enneagrama y creen que cada atributo es la personalidad, y no es así. El enneagrama no es un conjunto de 9 etiquetas, no. Es un sistema de 9 atributos donde uno es la esencia que está matizada por los otros 8. Por tanto, es un sistema dinámico. Es decir, tú naces con una esencia, te mueres con esa esencia, pero tu esencia a lo largo del tiempo, a medida que maduras y trabajas en tu ser, va a cambiar de sabor, digámoslo así, si lo comparamos con una comida, ¿no? Con un batido, con una bebida. Va a cambiar de sabor a lo largo del tiempo y puede cambiar para bien o puede cambiar para mal. Entonces es un sistema dinámico. No son 9 etiquetas, pero sí hay una tendencia de gente que estudia enneagrama superficialmente o que no se dedica realmente al enneagrama, que dicen que son 9 personalidades, y eso no es cierto, no es así. Entonces, ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta? No, yo nada más estaba pensando en las 9 personalidades. Digo, mucha gente pensará, no, pues a lo mejor yo tengo, no sé, 9 vidas, algo Sí. así, ¿no? Algo parecido. Sí, como te decía, no son 9 personalidades, son 9 atributos, todos tenemos los 9, pero uno es el que domina, uno es la esencia. Entonces, para hablar brevemente de cada uno, el 1 es el atributo de la organización, el 2 es el atributo de la capacidad de servicio, el 3 es el de lograr, capacidad de lograr cualquier cosa, no solamente lo material o lo profesional, sino también lo espiritual, lo personal, logros. El 4 es el atributo de la creatividad y la sensibilidad. El 5 es el atributo de la observación, el análisis. El 6 es el atributo de la colaboración, el trabajo en equipo. El 7 es el atributo de la alegría de vivir, del disfrutar. El 8 es el atributo del liderazgo, de la fuerza y el poder. El 9 es el atributo de la paz y la mediación. Entonces, todos tenemos todo, pero uno domina. ¿Ya? Interesante. Eso quiere decir que cuando estamos identificando la esencia, podría surgir que tengas más altos 3 atributos. Entonces, puede haber una confusión y la gente diga, no, pero es que yo tengo los 3. Por supuesto que tienen los 3, pero tenemos que identificar cuál es el dominante, porque es un sistema. Entonces, por eso me gusta la numerología como complemento, porque con esto ya podemos afinar mucho más y ayudar al consultante a orientarlo en la identificación de su esencia. Que sí me ha tocado que a veces por ahí hay un consultante que no se decide realmente porque tiene 2 atributos súper fuertes y no sabe cuál es, pero cuando comienzo a estudiar toda su numerología, ya lo puedo orientar un poco más y juntos llegar a la identificación de la esencia. Eso es súper importante para trabajar con enneagrama. No predeterminamos al consultante, sino que en conjunto vamos dilucidando cuál es su esencia. Y wow. la herramienta realmente es tan dinámica que a los 6 meses, si la persona quiere, puede volver a hacer un enneagrama y ver cómo sus atributos han cambiado. Si ha mejorado o no ha mejorado. Y esa es la belleza de la herramienta como tal. Y te permite ver cuál es tu estado de equilibrio, cómo está tu estado de integración o desintegración, qué peligros enfrentas, te permite ver si tienes algún tema del árbol familiar que podrías estar revisando. Miren, el enneagrama se grafica como una especie de mandala de 9 puntas.
es un gráfico de 9 puntas, cada uno es un atributo. Y lo podemos comparar con un telar. En el telar los hilos deben estar tensos, ¿verdad? Para que se aprecie la figura, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si sueltas algunas tuercas del telar y los hilos se aflojan? Quedan sueltos y ya no aprecias la figura. Es tal cual en el eneagrama. A veces, haciendo un estudio, podemos observar cuáles tuercas están flojas y cuáles hilos no están lo suficientemente tensos para formar la bella figura del eneagrama. Ahora sí que encontrar la tuerca que nos hace falta, como decimos, ¿verdad? Wow, Cristina, de verdad que esta información es información muy valiosa, muy extensa, muy profunda, que sí te deja como pensando, y como dices tú, obviamente el tener estos adentros, el conocerse a uno mismo, el verse tal cual, como dice Magnolia, sin anestesia, pues es crudo, ¿no? Puede ser bastante fuerte, pero para eso existen personas como tú que se dedican al coaching, que se dedican a orientar, que se dedican a dar las herramientas precisamente para poder encontrar pues ese sentido a la vida o esa balance, esa estabilidad, ¿no? Ya casi el tiempo se nos está terminando, Cristina, quisiéramos tener muchísimo más para que nos sigas explicando, pero antes de irnos, ¿cómo puede contactarte la gente? Obviamente aquí te vamos a estar etiquetando, aquí vamos a poner tu contacto. ¿De qué otras maneras la gente puede ponerse en contacto contigo? Bueno, la red social que más estoy utilizando actualmente es Instagram. Estoy como Cristina Choes Ortega, así todo junto. Entonces pueden contactarme por allá. Y aunque en mis redes no comparto siempre sobre el eneagrama, comparto de distintas cosas, no solo sobre este tema, esta es mi herramienta principal. Pueden comunicarse por allá, enviarme un mensaje directo y solicitar información. Además, en mi bio hay un link de landing page donde pueden ya leer toda parte de las cosas que estoy explicando y cómo funciona mi servicio. Excelente. ¿Qué te parece, Mari? Bueno, pues sí, es algo que, como dice Marisol, lo podemos escuchar, que ya las personas que nos podemos familiarizar con esta terminología, pues sí como que lo empezamos a digerir, ¿verdad? Pero hay quienes, me incluyo en una parte, hay quienes de repente dicen, bueno, y esto, yo me quedé con la pregunta de la numerología, incluye tu fecha de nacimiento, ¿cómo es esto? Pero bueno, ya ahí en tus redes sociales la gente puede entrar, te puede hacer preguntas y puede contactarte. Y pues bueno, es un tema interesante que podemos seguir, pero pues es... Sí, el tiempo se nos... Te puedo responder brevemente para que no te quedes con la curiosidad. La numerología funciona con tu nombre completo, con todos los nombres que tengas y la fecha de nacimiento. Hora no, eso es carta astral, eso es astrología, eso no. Ya, Okay. Es interesante. Creo que vamos a tener que hacer otro episodio con eso específicamente. En las redes sociales. Definitivamente, es que hay tantas cosas que uno de verdad quiere descubrir, quiere saber, obviamente en esta búsqueda, ¿no? De para qué estamos en este mundo, cuál es nuestra misión. Entonces, de verdad, Cristina, te agradecemos muchísimo. Ojalá podamos tener una segunda parte de este episodio y que nos platiques un poquito más de la numerología y bueno, de las otras cosas también que manejas, porque tienes una carta extensa en experiencia. De verdad, muchísimas gracias, Cristina, por habernos acompañado el día de hoy. ¿Algún mensaje que quieras dejar a la gente que nos está viendo en estos momentos? Sí, mira, una frase muy bonita que justo ahora no recuerdo de quién es, pero es muy bella porque dice que cuando comenzamos a conocernos y a nosotros mismos, empezamos a responsabilizarnos de nuestras vidas y ocurre algo muy terrible. ¿Qué es lo que ocurre? Ya no hay nadie a quien culpar. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. Nos vamos con ese pensamiento, con esa enseñanza. Y bueno, también ha sido un placer tenerte aquí en La Capirotada, Cristina. Y bueno, seguimos, como decían, aún hay más. Aún hay más. Muchísimas gracias, Cristina, por habernos acompañado en este episodio. Esperamos tenerte en uno más. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado a la distancia. Te mandamos un abrazo. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio. Gracias, Cristina, por acompañarnos. Gracias a ustedes.